continuer de danser. Amigos, bienvenidos nuevamente a este programa cinemático. Les saluda con muchísimo gusto su anfitrión Eric Arenas, y esta ocasión tenemos a una invitada muy especial en nuestro programa en esta temporada 10, y pues doy inmediatamente paso a presentarla a nuestra querida amiga Telma García. Telma, ¿cómo te encuentras? Hola Eric, muy bien, y muy contenta de estar aquí en tu programa, de acompañarte. Agradecida por la invitación. Gracias, Telma, a ti por asistir aquí con nosotros a Cinemático, que, bueno, tú y yo desde hace tiempo colaboramos en Ciudad Universitaria con el ciclo de cine para los alumnos y para los profesores y todo el personal allá en CU, y ahora te tocó estar aquí con nosotros en Cinemático. Sí. Y además compartimos en el comité de cine. Claro que sí. De la universidad, donde, bueno, ahí organizamos varios ciclos para nuestro cine, precisamente. Nuestro cine universitario. Así es, para dar a conocer el cine a toda la comunidad juarense. Y bueno, les comento que a nuestra amiga Telma, ella es doctora en pedagogía, para aquellos que no vieron aquel programa donde ya nos había acompañado, y está adscrita al programa de literatura hispano-mexicana. Y bueno, Telma, aquella ocasión hablamos de un director mexicano, pero ahora vamos a hablar de un director de cine ruso, que sabemos que tienes interés por el cine ruso. Ya nos habías platicado en aquel programa que tu interés nace a raíz de tener dos opciones en la televisión, que era Televisa e Imevisión. Imevisión. Y entre otras cosas también cine francés fue el que tuviste oportunidad de ver. Sí, bueno, lo que te comentaba en aquella ocasión es que en Imevisión pues se pasa cine francés, europeo, canadiense, también caricaturas, por ejemplo, El Gigante Egoísta, claro. Una versión canadiense del 68, creo, algo así. Todas esas producciones se vieron a través de Imevisión, entonces de alguna manera nos enriqueció mucho a esa generación que no era tan, bueno, ni remota idea, sombra de que hubiera haber un Netflix o cosas de ese tipo, claro. ¿No? Y pues a veces no había oportunidad de cable ni nada de eso, ¿no? Entonces eso era una opción que tenían en la televisión. Y bueno, del director que vamos a comentar ahora, tienes información muy importante que darnos, y es la primicia de este director en Cinemático. Hablamos de Alexander Nikolayevich Sokurov. Así es. Es un director que, por cierto, yo conocí porque tú me comentaste de él, y ya hablaremos acerca de una película en específico que tú traes preparado algún material, pero antes, Sokurov, yo menciono algunos datos biográficos. Sí. Nace el 14 de junio de 1951, y entre su trabajo, que es amplio y es vasto, hay que poner en cuenta y hay que poner sobre la mesa en la plática que en un principio de su carrera él tuvo problemas con los regímenes. Se le censuraba debido a su trabajo. Posteriormente, a partir más o menos de finales de la década de los 90, es mundialmente conocido por una película llamada Madre e Hijo, y que posteriormente tiene una película espejo que se da ya a principios de la década del 2000. Y bueno, pues ahí está Sokurov, Telma, un director ruso de importancia, y que incluso, yo debo de mencionar esto, me lo estaba guardando, fue amigo de otro director que nos gusta mucho a los dos, Andrei Tarkovsky. Así es. Bueno, fíjate, un dato que se me hace importante mencionar es que él nace al sureste de Rusia, muy cercano a la frontera con Mongolia, y creo que eso influye para que él tenga una visión oriental sobre el cine muy diferente a la occidental, no solo norteamericana, sino europea. Claro. A mí, bueno, me encanta su trabajo, y también me encanta su actitud frente al cine, porque es una actitud humilde. Él dice que el cine es un oficio para él, y que de ninguna manera lo considera arte, lo considera cultura, pero no lo considera arte. Dice que falta mucho para que sea arte, y él se considera un grano más en un costal, y espera que su trabajo sea un legado para que alguien más lo continúe después, ¿no? Claro. Pues tú, Telma, como maestra docente de una carrera como literatura, supongo que encuentras similitudes en algún momento en su trabajo cinematográfico con los grandes de la literatura rusa. Sí. Digo, no es... no podrían desligarse ellos, en este caso Sokurov, o en el caso de Tarkovsky en algún momento, que tuvieran que remitirse a fuentes literarias de su propio país. Y bueno, a Sokurov, entre otras cosas, una de estas películas que ya comentaremos mucho, muy a fondo, es acerca del arca rusa, que en cuestiones técnicas
y en cuestiones narrativas pues es un triunfo en toda la extensión de la palabra. Sí. Pero aparte, ¿tú cómo consideras que se haya dado este encuentro entre dos grandes como fue Sukharov y como fue Tarkovsky en su momento? Bueno, pues ellos, Sukharov muy joven se va a la universidad a estudiar cine, ahí se topa a Tarkovsky, y algunos lo consideran heredero y discípulo de él. Sin embargo, él siempre, bueno, él hace un homenaje, incluso Elegía para Moscú en una de sus películas, es un homenaje a Tarkovsky, pero él no se considera un discípulo, o sea, de hecho trata de diferir mucho entre él y su obra, ¿no? Por ejemplo, Tarkovsky, el elemento siempre presente es el agua, ¿no? Claro. Y para Sukharov es la tierra, ¿no? La contemplación, eso que decías ahorita de La Arca Rusa, pues realmente es una obra de éxtasis contemplativo, ¿no? O sea, es magnífico y sobre todo verlo en pantalla grande. Y no sé si todo el cine ruso sea así, pero hay un grado de contemplación en estos directores, en estos autores, muy importante. Mencionabas tú al principio que también tiene una influencia oriental, seguramente de qué zona geográfica nace, y sí también hay que reconocer a estos autores que tienen una visión occidental, siendo de Rusia, como aquellos que son orientales, ¿no? Sí. En el caso, yo pongo otra vez aquí a Tarkovsky en la plática, posiblemente Tarkovsky estuvo transitando de un lado hacia otro en algún momento de su corta carrera, pero Sukharov se ha dado, yo creo, el gusto de mantenerse a lo mejor un poco más hacia lo oriental, bien dices tú, a lo contemplativo, y pues narrativamente sus películas son muy ricas. También yo menciono que Sukharov tuvo un momento importante en la realización de documentales. Así es. Y parece ser que también tuvo alguna fijación por realizar materiales que estuvieran ligados al ejército, sobre temáticas militares. Así es. Bueno, su padre fue militar. Él, debido a una situación médica, pues él no pudo ser militar y pues buscó las humanidades y terminó estudiando el cine. Fíjate que hay algo que me llama mucho la atención de él, y es que él no ve cine, casi no ve cine, y eso se me hace que de cierta manera pues le da como una visión más pura a la hora de crear su obra. Otra cosa que me encanta de él es que dice que él no conoce el talento, que él lo que conoce es el trabajo duro, y que hay que trabajar mucho, mucho para hacer un trabajo profesional, en lo cual yo pienso que es en lo cierto. Él mismo critica a aquellos autores que tienen ambiciones muy grandes, pero que realmente no llegan a nada, ¿no? Porque todo puede ser cuestiones técnicas o efectos especiales, pero él dice es que el trabajo es la base para hacer algo profesional. Y pues sin duda, ahorita comentabas también de que estuvo su obra censurada, pues sí, claro que estuvo influenciado por el contexto soviético, pero también pues es un cineasta postsoviético, también eso me parece fantástico de él, ¿no? Que es interesante tomarlo en cuenta, porque seguramente su visión de su trabajo primario a esta etapa postsoviética cambia de una manera u otra. Y es también interesante, como tú mencionas, acerca de los directores, que, como él lo dice, no llegan a nada, a pesar de tener a su alcance muchos elementos, pero bueno, él también es un director que es reconocido por la crítica, por la comunidad internacional, y recibe bien estos premios, estas críticas. El ejemplo está en que en Venecia gana el León de Oro en algún momento de su carrera, entre muchos otros premios. Y bueno, ahorita que mencionábamos un poco más temprano en la plática acerca de Tarkovsky, yo no quería pasar el dato de que él comenta estar influenciado por una película de Tarkovsky, El Espejo, que es una grandiosa película. Telma, antes de continuar vamos a hacer este primer corte. Excelente, sí. Vamos, amigos, a hacer este corte y volvemos después de mostrarles a ustedes la entrevista con uno de estos creadores, de estos personajes de importancia dentro del movimiento cinematográfico de la frontera. No se vayan, que estamos en Cinemático. Para mí es como una forma como de expresarme, más que nada de contar historias, un poco lo que trae un poco adentro y expresar un poco en forma artística. Antes había hecho muchos ejercicios de contar historias, pero más como
nunca para festivales, creo que ni siquiera lo proyecté nunca, más como de práctica. Y esta vez fue el primer cortometraje que quise hacer de forma seria ya para festivales y todo eso, entonces pienso que voy como empezando apenas. Yo me di cuenta que me gusta, así como dices, que me gustaba ya a dedicarme a eso ya grande. Desde niño sí tenías mucha tendencia a hacer cosas artísticas, modelaba en plastilina, dibujaba, hacía cómics, pero siempre como, para mí que era como juego, nunca lo vi como profesión ni nada de eso. Después ya de grande empecé a trabajar en publicidad, entonces un poco ahí se maneja un poco la estructura, lo que es el audiovisual. Y descubrí un poco que el cortometraje, las películas, era la mejor forma de yo poder contar historias. O sea, para mí el cine abarca todas las ramas artísticas. Puedes meter danza, música, dibujo. Entonces eso me pareció muy fascinante a mí. Y ahí fue cuando dije, no, pues ahora sí que esto me gusta, me encanta esto. Yo, como quería hacer algún trabajo serio, el primer cortometraje serio, o de manera profesional, por así decirlo, entonces me gusta mucho la ciencia ficción a mí, todo lo que es ciencia ficción, entonces yo quería hacer un cortometraje de ciencia ficción y comenzó curiosamente porque yo quería crear primero el personaje que yo quisiera contar una historia alrededor de él. Entonces, como yo hacía un poco figuras de plastilina, lo que pasó fue que dije, voy a hacer un molde general y de ahí voy agregándole pedazos para el personaje y lo voy quitando. Pero cuando hice el molde general era como sin rostro, sin manos, sin piernas, para irle agregando cosas. Y cuando lo vi, curiosamente me gustó cómo se veía, tal como estaba, y todo el concepto de que fuera plastilina. Entonces fue un poco por accidente, que dije, bueno, estaba buscando un personaje de ciencia ficción y lo encontré como por error. Entonces de ahí nació la idea de un personaje de plastilina. Y yo tengo como historias que escribo así. Entonces tenía una historia que hablaba de la vejez y un poco del proceso de la muerte. Y un poco se empezó a combinar y fue cuando empezó a crearse poco a poco la escritura de modelado. Tengo muchos relatos, pero a la hora de crear una historia para un cortometraje no me convencían los que yo tenía. O a veces sí, pero era muy complicado, muy costosos. Entonces, pero eso se dio la combinación de un personaje de plastilina con el adulto mayor. Y así fue cuando empezó a crearse lo de modelado. Yo nunca me he considerado como literario, soy más como visual. Curiosamente no, por ese lado no tengo ninguno que me venga a la mente. ¿En lo visual te refieres a cómics? No, en lo visual ni siquiera eso. Realmente es curioso porque yo realmente no soy un cinéfilo, no me considero un cinéfilo. O sea, no soy alguien que conozca de muchos directores, de muchas películas. Es más como un poco más instintivo, por así decirlo. Nunca estudié cine como tal de cine. Entonces de repente veo imágenes y se me ocurren historias, pero es más como de forma instintiva. Entonces, incluso el proceso de escritura también no fue nada de como literario, los procesos. En todo el proceso, desde la creación de los personajes, porque trae un poco como marionetas y todo eso. Entonces la preproducción fue tardada y después la producción creo que fue lo más rápido, las grabaciones. Y todo lo que la postproducción tiene un poco de animación 3D y todo eso. Entonces tampoco sabía hacer animación de nada, antes partí de cero en todo. Pero sí, incluso en la edición, un poco para allá el ritmo y todo eso, sentí como que curiosamente se iba dando solo, se iba encontrando el camino solo el cortometraje. Me daba esa sensación en todo momento hasta que lo terminé. O sea, como que realmente, antes de que lo terminara, realmente no sabía cómo iba a ser realmente. O sea, no era que estaba desde el guión exactamente así. O sea, hubo modificaciones en la grabación, en la edición, en todo. Yo nunca quise hacer eso, pero fue más como por necesidad. No conocía yo gente que quisiera entrarle con cierto nivel así de rigor, o sea, de que entrara, pero aparte que aguantara las exigencias de que quedara bien o que quedara de cierta forma. Entonces por eso decidí aprender a hacer animación por lo mismo, decidí aprender a hacer las esculturas y las marionetas por lo mismo, porque como también era un cortometraje sin presupuesto, no tenía yo poder decirle a alguien que supiera que fuera profesional en eso, pagarle, y si entraba sin cobrar, pues tampoco podía exigirle mucho. Entonces fue por necesidad más que por gusto. O sea, toda la preproducción y la postproducción era nada más yo, y en las grabaciones era 2 personas y yo nada más. Eso, como dices, de hacerlo
con poca gente, es muy, pues no lo recomiendo, o sea, es muy pesado y es distrae mucho en lo que realmente quieres hacer. Esta lo hice pues porque no tenía de otra, era o hacerlo así o no hacerlo. Pero sí, no, en proyectos futuros quiero, o sea, entre menos ocupaciones tenga yo, mejor. Y fue un poco también sorpresivo cuando lo terminé, yo pues no pensé que le fuera a ir como que tan bien. Y pues sí, cada festival que entra, pues para mí me da mucho gusto que más que gente en otros lados, a mí me da mucho gusto que gente que a lo mejor no tiene nada que ver con mi cultura o con nada de mí, lo esté viendo y les esté gustando y un poco les esté conectando de alguna manera con las personas. Eso pues sí me gusta. Me gusta mucho Steven Spielberg, obviamente. Guillermo del Toro me gusta mucho. Y hay unos directores nuevos que están saliendo que me están gustando mucho su trabajo, bueno, relacionado a ciencia ficción. Bueno, pues obviamente Tim Burton. Claro. Aunque Tim Burton no tiene mucho, bueno, pienso yo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que hago, pero pues, son directores que me gustan. Sí está un poco raro tenerlo tan cerca, pero pues sí, o sea, pues sí es como un director que pues admiro mucho, entonces pues yo estaba encantado, sí, la verdad. Nunca me ha llamado la atención el documental, pero curiosamente este cortometraje tiene mucho de documental. Incluso la mayoría de la gente que lo ha visto le llama la atención porque me comenta que se les hace una mezcla entre documental y ciencia ficción. Pero sí no fue pensado como para documental. Yo cuando lo quise hacer de la forma más realista posible. No usar actores, usar gente mayor, residente realmente del asilo de ancianos, y que fuera lo más realista posible. Es un poco como oscuro, melancólico, porque habla, o sea, el tema central habla de la muerte, pero como un proceso de transformación. De ahí viene como la similitud o la metáfora de usar la muerte y la transformación con el modelado en plastilina. O sea, no ver la muerte no como un final, sino como algo que nada más se transforma. Entonces, pues, obviamente, a la hora de la muerte, pues tiene que tener algo un poco oscuro, pero a la misma vez no lo veo como algo catastrófico, sino simplemente es un paso más hacia algo diferente, nada más. Un modelado. Un modelado en plastilina, exacto. ¿Quién es Cristian Hernández para el cine? Para el cine. Pues no sé, me gustaría pensar que pueda ser alguien que pueda aportar un grano de arena en algo que les pueda gustar a las demás personas, que siempre es agradable que le guste el trabajo de uno. Entonces, pues, sería un poco nada más eso. Ya estamos de vuelta, amigos, a este tercer y último segmento de Cinemático. Bueno, ya ustedes tuvieron la oportunidad de conocer más acerca del entrevistado, el invitado especial en nuestro segmento anterior. Y vamos a continuar aquí con nuestra amiga Telma García, que una charla muy importante, muy interesante, Telma, acerca de uno de los directores importantes del cine ruso, y que también es un director favorito de los tuyos. Sí. Tienes el gusto por el cine ruso, por algunos autores rusos, y en este caso pues comentamos acerca de Alexander Suvorov. Y bueno, algunas cuestiones generales acerca de su vida que quisieras mencionar, Telma, de importancia. Bueno, yo creo ya lo mencioné ahorita, en su obra, bueno, más que su vida, en su obra siempre busca los aspectos metafísicos, ¿no? Eso es una cosa como que hay cierta espiritualidad presente siempre en él. Tiene una visión esperanzadora de parte de la naturaleza, pero no así del hombre. Pero digo, en términos generales, pues lo comentaba al principio, es una persona humilde que no siente que sea la punta del siglo XXI en cine, ¿no? Sino claro, que él se siente parte de un conjunto, ¿no? Y es interesante la similitud con Tarkovsky. Tarkovsky también hace uso de la naturaleza, pero ya lo hace de un modo que rompe con lo que el hombre ha creado. Por eso vemos en sus películas, sin entrar mucho en detalle con Tarkovsky, porque seguramente vamos a platicar más adelante de él, rompe un poquito con las fuerzas de la naturaleza y se inmiscuye en el mundo del hombre. Por eso vemos todo deslavado, los edificios antiguos y demás. Suvorov tampoco tiene mucha esperanza en el hombre, que es como tú dices, ¿no? Y se muestra en su cine, pero ahora hay una película de la cual queremos centrarnos un poco más, que es aquella
que le dio pues este reconocimiento internacional con la cual todo el mundo pues se quedó boquiabierto, sobre todo en una cuestión técnica muy interesante. Es un plano secuencia y es la película de El Arca Rusa, del año 2002, una película sumamente importante, es una película que tanto Telma como yo estamos de acuerdo en recomendarles y que la busquen. Y pues El Arca Rusa, Telma, ¿tú crees que sea la película seminal de Sukhorov o es una de las importantes? Porque también hay una tetralogía ahí muy interesante, ¿no? Pues es difícil como que seleccionar y decir que sea la seminal, pero sin lugar a dudas es una de las obras más importantes de Sukhorov. Gracias a eso, como bien mencionas, pues tuvo el reconocimiento internacional. Es una obra que tardó 4 años en consolidarse el proyecto y que tan solo duró 87 minutos la proyección. Tuvieron tan solo 36 horas para hacer todo el montaje en el museo y me encanta algunos aspectos de esta, bueno, toda la película es maravillosa, pero este aspecto del museo, si se va uno al origen etimológico, pues el museión viene de la memoria, ¿no? de las nemocines. Entonces, ¿qué es lo que hace en este museo? Pues recabar 300 años de historia de la memoria rusa que ha pasado, bueno, pues de ser un palacio imperial a ser un museo estatal, ¿no? Y cómo ha ido pasando por... O sea, conforme ha pasado la historia rusa, ahí el Hermitage ha también evolucionado, ¿no? Claro, que no es una película convencional, por supuesto, ni en lo narrativo, ni en lo técnico. Es todo un triunfo esta película para Sukhorov. Es una de las películas más importantes de nuestro tiempo. No es propiamente una película olvidada, pero déjame decirte que no muchos la conocen. No es una película que esté en las listas de aquellos que son gustosos del cine de autor, por así llamarlo. Y yo creo que sería importante regresar a este cine, poner por enfrente esta película, entre otras del mismo autor, y es conveniente también mencionar cómo a través de la memoria él crea este imaginario, obviamente muy ruso, porque yo siempre siento que los rusos no se desligan jamás de su tierra. Sí, así es. No se convierten en cineastas, digamos, cosmopolitas. No. Hay pocos cineastas rusos que lo hacen, sin embargo hay cineastas en otras partes del mundo que, sin dejar mucho el hilo de su tierra natal, sí se convierten de repente como que en los cineastas de tal o cual lugar donde filman, donde se generan sus historias. Se me viene a la cabeza, por decir, Jean-Luc Godard, francés siempre por antonomasia, puede hacer una película en otra parte del mundo y siempre sabemos que es francés. Pero hay casos de otros directores que posiblemente y probablemente hicieron películas fuera de su país de origen y se convirtieron y se naturalizaron. De hecho. Casi como que en ese país donde lo hacen, ¿no? Sí. ¿Por qué El Arca Rusa es una de las películas de tu mayor gusto, Telma? Bueno, eso que acabas de mencionar, precisamente el hecho de que Sukhorov no sea tan afecto al cine, yo creo que le da la pureza rusa, por una parte. Y por otra parte, esa defensa que él tiene sobre el arte ruso, a pesar del eurocentrismo que hasta el día de hoy nos persigue, y que igual que a los rusos, también a los latinoamericanos o otros continentes u otras naciones han sido despreciadas, o sea, todo ese eurocentrismo, ¿no? Entonces lo que hace es una apología, bueno, más que una apología, una exaltación del arte ruso frente al europeo. Cuando tenemos este personaje, Kustin, que dice, ese hombrecillo es Pushkin, así, esa cosa insignificante, dice, ¿y a ese que tanto amáis, ese es? Entonces, la voz en off de Sukhorov, ahí en esta película, pues no se ofende ni se pone a la defensiva, sino que más bien como que es un juego entre sarcástico, y de exaltación a su arte, ¿no? Ahorita también mencionabas de algunas influencias lo saco a colación por esto, algunas influencias de Sukhorov, pues bueno, Dostoyevsky, sin lugar a dudas, es uno de sus maestros, ¿no? Él dice que la gran influencia viene de la literatura. Claro. Entonces, bueno, a mí me gusta básicamente porque es un tesoro de 300 años de la historia rusa, ¿no? Claro. Y bueno, que también el gusto que tienes por el cine ruso es, así ya todo el mundo sabe que en la Universidad de Telma, si le ponen cine ruso, ese es el cine que ella va a escoger, y está bien, porque lo digo, por supuesto,
que el cine ruso, seguramente también por cuestiones de lenguaje, Sí. a lo mejor no resulta muy atractivo en un principio para las audiencias, Sí. para el público. Pasa yo creo también con el cine japonés, Sin duda. con el cine chino, con el cine coreano, a pesar de que son hoy en día potencias, Sí. tanto económicas, políticas, culturales incluso. Es tan fácil como ir con un grupo de jóvenes y les preguntamos por la cultura coreana y Sí. van a saber absolutamente todo acerca Así de... es. También hay que traer el cine ruso a las audiencias y bueno, hago mención y este es por supuesto otro comercial a favor de nuestra institución de la UACJ, pues Encinito, Encinito Cine Investigación, que ya tuvimos oportunidad de que tú coordinaste un ciclo de cine ruso, Sí. pues estuvo precisamente la película de Sukhorov ahí Así exhibida, es, ¿no? el arca rusa. El arca rusa. Y bueno, Telma, ¿alguna información que quisieras también compartirnos antes de terminar esta emisión? Nada más que decía Sukhorov respecto al arca rusa, dice, pues es una obra que se hizo en un suspiro, o sea, tenía miles, bueno, más de, sí, casi cerca de 1000 actores, todos fue en una sola escena, en un solo Una rodaje. sola toma, así es. Exactamente. Te decía que fueron 4 años del proyecto y para 87 minutos, bueno, que además, pues la verdad, como te lo comentaba, pues es un éxtasis contemplativo. Claro. E histórico. Es a mí bellísimo, realmente me parece la música, el vestuario, por donde lo busques está magnífica la obra. Una gran película de un gran director que tiene, por supuesto, un cuerpo cinematográfico muy importante, aproximadamente 15 películas mundialmente conocidas, sin contar las otras 30, por Ajá. ahí 35 que ha realizado, que no son comercialmente dentro del circuito de cine de autor conocidas, pero pues es un director muy importante y que por supuesto tanto Telma como su servidor les recomendamos y que estén al pendiente porque seguramente en Cinito regresaremos en algún momento a hacer un ciclo nada más para Sukhorov. Para Sukhorov, claro que sí. Y vas a estar ahí tú, por supuesto, con Sí, espero que sí, realmente. Perfecto. Telma, se nos acabó el tiempo y queremos agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Esperamos que no sea nada más esta segunda ocasión. Te queremos ver acá en otros programas para que puedas compartir información acerca de otros directores para toda nuestra audiencia. Muchas gracias. No, gracias a ti, yo encantada de estar por aquí. Gracias. Y amigos, pues eso fue todo. Recuerden estar al pendiente de nuestras redes sociales, del correo electrónico, pues aquí aparece por si quieren ustedes enviarnos algún comentario, alguna sugerencia de algún director, de algún tema que les gustaría ver en Cinemático. Esta es la temporada 10, vamos a continuar con más entrevistas y bueno, se despide de ustedes Eric Arenas y nos vemos hasta la próxima. Continuez de danser.